¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas historias increíbles se esconden tras las cortinas del tiempo? Historias de personas invisibles que transformaron el dolor en esperanza, pero que casi nadie se atrevió a contar. Hoy conocerás uno de estos viajes, el de un niño que parecía condenado al silencio, pero que hizo oír su voz a través de motores, grasa y valentía. Prepárate, porque lo que empieza como una súplica de comida termina en un clamor de dignidad. Cuéntanos en los comentarios desde ¿dónde nos ves? Y si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora para no perderte ninguna. En aquella tarde bochornosa en San Juan, el calor parecía pegarse a su piel como un peso invisible. Mateo ya no sentía solo hambre, sino una debilidad que le debilitaba las piernas. Había caminado sin rumbo por las calles estrechas, escuchando el rugido de los coches viejos que pasaban, cada motor resonando en su interior como voces familiares. El olor a gasolina y grasa se mezclaba con el sudor que le goteaba de la cara. Mientras otros chicos perseguían pelotas improvisadas, él solo pensaba en encontrar algo que comer. Fue en ese estado, con los ojos hundidos y el estómago rugiendo, que empujó la puerta metálica de un taller comunitario, sin imaginar jamás que ese día cambiaría su vida para siempre. El ambiente dentro era casi sofocante. El sonido de los martillos golpeando las piezas metálicas, el siseo de los compresores y el parloteo de los mecánicos llenaban el aire, junto con el denso olor a aceite quemado. Para cualquier adulto sería un día más de trabajo. Para él era la oportunidad de no volver a acostarse con hambre. Incluso con la voz temblorosa logró pedir ayuda a cambio de comida. Las risas de los hombres le caían como garrotes. Lo llamaban mendigo, le decían que era un inútil. La vergüenza quemaba más que el calor del asfalto. Pero cuando vio un coche aparcado en la esquina, estacionado desde hacía días, se le iluminaron los ojos. Sabía que algo andaba mal y que podía demostrar que no era solo un niño mendigo. Mateo se quedó quieto unos segundos, sintiendo la mirada fija de los hombres. Su cuerpo pequeño y delgado temblaba, pero su mente estaba concentrada en el sonido que provenía de aquel coche abandonado. Se acercó lentamente, ignorando las bromas que aún resonaban en la parte trasera del almacén. Pasó la mano por el capó polvoriento y cerró los ojos, como para oír mejor. Para él, los motores no eran máquinas frías, eran casi organismos vivos, llenos de pulsaciones y silencios que revelaban dónde estaba la falla. Murmuró en voz baja, casi sin valor: La bujía está suelta. El aire pareció detenerse. Algunos rieron más fuerte, otros fruncieron el ceño. Pero antes de que pudieran detenerlo, el chico se subió al parachoques, giró una perilla con sorprendente firmeza y simplemente les pidió que arrancaran el motor. Cuando el coche rugió al arrancar, todo el taller quedó en silencio. Por primera vez ese día, el silencio estaba de su lado. La sorpresa en los rostros de los mecánicos fue inmediata. Toño, el mayor, se puso rojo de rabia, incapaz de aceptar que un niño descalzo hubiera resuelto lo que él y los demás no habían podido hacer en días. Algunos hombres se rascaron la cabeza, otros miraron el coche como si fuera un milagro. Mateo no celebró, no sonrió, no levantó los brazos como un campeón. Simplemente bajó la mirada y con la voz entrecortada por el hambre, preguntó si podía comer algo. Fue en ese momento que Mariana, una joven empleada que hasta entonces había estado observando en silencio, se acercó a él. Sus ojos eran una mezcla de indignación y ternura, como si quisiera abrazar al niño y al mismo tiempo confrontar la cobardía de sus compañeros. Le trajo un sencillo plato de arroz con frijoles y le dijo: «Ven, corazón». Mientras Mateo devoraba la comida, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Alguien realmente lo había visto.
En los días siguientes, Mateo regresó al taller como si se hubiera convertido en su nuevo hogar. No había contrato ni sueldo, solo la promesa de comida y la oportunidad de aprender. Llegaba temprano, antes incluso de que los hombres empezaran a trabajar, y pasaba horas limpiando el suelo, clasificando tornillos y lavando piezas grasientas. Mientras lo hacía, observaba en silencio cada movimiento de los mecánicos. Prestaba atención a sus gestos, al sonido de los motores en prueba, a los errores que pasaban desapercibidos. Con el tiempo, empezó a anticiparse a sus necesidades. Les traía la llave inglesa correcta, incluso antes de que se la pidieran, señalando pequeños detalles que nadie notaba. Algunos todavía se burlaban de él, llamándolo mascota, pero ya no podían negar que había algo diferente en este chico. Para él, no era solo un taller, era una escuela improvisada, donde cada ruido metálico se convertía en una lección. Mariana fue la única que vio cuánto significaba para él. Notó cómo le brillaban los ojos cuando reconocía un defecto antes que cualquier adulto, y cómo su cuerpo, aunque frágil, se fortalecía al manejar una herramienta. Ella veía dignidad donde otros solo veían amenaza. Y amenaza era exactamente como Toño llegó a verlo. Para el mecánico mayor, este chico era un cruel recordatorio de que su experiencia podía ser superada por el instinto y el talento. La envidia comenzó a erosionar su paciencia. Empezó a sabotear discretamente los pequeños logros del chico, dejando herramientas escondidas, tirando piezas deliberadamente para culparlo, difundiendo rumores de que Mateo solo tenía suerte y nada más. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más gente del vecindario empezaba a notarlo. Un cliente grabó con su celular cuando Mateo le devolvió la vida a una camioneta que todos ya habían perdido. El video corrió de mano en mano, luego por internet. En cuestión de horas se hablaba de él en todo San Juan. El niño. Nació el mecánico. El video convirtió a Mateo en el centro de atención de la calle. Algunos decían que era un don heredado de su padre. Otros insistían en que era un truco, una coincidencia. Para él, las repercusiones fueron extrañas. Estaba acostumbrado a ser invisible y ahora, de repente, sentía el peso de tantas miradas. En la calle, los vecinos lo señalaban y comentaban. Los niños lo rodeaban, pidiéndole que les mostrara cómo él hiciste. Se sentía incómodo, pero en el fondo sintió que se encendía una llama de orgullo. Sin embargo, junto con la admiración llegaron las críticas. Muchos repetían que no era más que el hijo de una leyenda, que su talento no era un mérito, solo una consecuencia de su sangre. Cuando escuchó esto por primera vez, le dolió, como si le hubieran arrebatado la pequeña parte de su identidad. No quería ser solo el hijo de Luis Hernández, quería ser Mateo, con su propia historia. Esta presión empezaba a pesar más que el hambre. Fue en medio de este torbellino que un periodista apareció en el taller con una carpeta de fotos antiguas. En ellas, el padre de Mateo, Luis Hernández, aparecía joven y sonriente, sosteniendo trofeos junto a coches relucientes. El niño contemplaba las imágenes como un fantasma. Era la primera vez que veía con claridad el rostro del hombre que llenaba sus borrosos recuerdos. Sintió orgullo, pero también una extraña soledad. Esas fotos no le pertenecían. Pertenecían a un pasado del que había sido excluido. Unos mecánicos le dieron una palmadita en la espalda, diciendo, «El talento está aquí», como si eso lo explicara todo. Pero en el fondo, Mateo se sentía destrozado. No quería ser una sombra, quería ser su propia luz. Esa noche, sin decírselo a nadie, caminó hasta el cementerio. Se arrodilló ante la fría lápida de su padre, con las rodillas doloridas por el suelo áspero, y susurró, con lágrimas corriendo por su rostro, «No seré tu sombra, seré yo». En ese momento,
Algo dentro de él se quebró. A la mañana siguiente, Mateo amaneció diferente. Su cuerpo aún sentía hambre, pero su corazón albergaba una determinación que no lo decepcionaría. Si no quería ser una sombra, necesitaba demostrarlo. Reunió algunas herramientas viejas que había encontrado en la basura y comenzó a improvisar un pequeño espacio en el fondo de un patio abandonado. Llamó a otros niños de la calle que conocía, chicos flacos como él, con la vista cansada y los pies agrietados por caminar descalzos. Al principio, solo eran 5, curiosos por ver qué quería hacer. Mateo les enseñó a limpiar piezas con trapos viejos, a identificar tornillos sin perderse, a escuchar el sonido de los motores de los juguetes rotos que encontraban. No había lujos, solo chatarra y voluntad. Pero en ese rincón olvidado de la ciudad, algo nuevo nacía. Un espacio donde los niños sin futuro comenzaban a creer que podían aprender algo que nadie les podía arrebatar. Con el paso de los días, el número fue creciendo. Primero 10, luego 15, hasta llegar a 20 rostros atentos, todos rodeando a Mateo, quien, a pesar de ser un niño, hablaba con una seguridad sorprendente. Mariana, siempre atenta, descubrió lo que hacía y comenzó a ayudarlo. Traía comida sobrante, donaba trapos limpios, organizaba cajas para guardar las herramientas. Verlo enseñar a otros con tanto cariño la conmovió. Para ella, Mateo ya no era solo un niño hambriento, era alguien que había encontrado un propósito. Los pequeños aprendices sonreían, compitiendo para ver quién apretaba mejor un tornillo o escuchaba una falla. Era una pequeña sonrisa, pero era esperanza. Aún así, al fondo del taller, Toño observaba este movimiento con los ojos entrecerrados. Cada risa, cada logro del niño, era una amenaza directa a su posición. El resentimiento solo crecía, y con él, el deseo de verlo fracasar delante de todos. Toño ya no soportaba oír el nombre de Mateo mencionado en las calles. El niño mecánico ya era prácticamente una leyenda local, y cada vez que alguien repetía la expresión, sentía como una puñalada en la cara. Dentro del taller empezó a correr el rumor de que el chico solo tenía suerte, que en realidad era él quien arreglaba las piezas. Cuando nadie lo veía, aflojaba tornillos o escondía herramientas, esperando a que Mateo cometiera algún error grave para desacreditarlo. Pero, para su frustración, el chico siempre encontraba el problema, siempre escuchaba el motor antes de que ocurriera algo peor. Esto lo enfurecía aún más. Los clientes ya preguntaban por Mateo, pidiéndole que les diera una última revisión a sus coches, y algunos incluso ofrecían consejos que el chico compartía con los demás niños de la calle. La envidia de Toño ya había pasado del enfado al odio puro y duro. Entonces surgió la oportunidad perfecta. El barrio organizaba un homenaje a Luis Hernández, el olvidado tricampeón, en la plaza central de San Juan. Sería un gran evento, al que asistirían periodistas, vecinos e incluso representantes del gobierno local. El momento culminante sería encender un auto clásico, similar al que Luis condujo en sus días de gloria. La multitud esperaba que Mateo, el hijo, fuera quien hiciera rugir el motor en memoria de su padre. Para Toño, este era el momento ideal para la venganza. Si lograba sabotear el auto sin que nadie se diera cuenta, el niño sería humillado frente a cientos de personas y tal vez nunca más se atrevería a volver a un taller mecánico. La noche anterior al evento, se coló y aflojó piezas esenciales, preparándolo todo para que el motor fallara estrepitosamente cuando Mateo intentara encenderlo. Mientras caminaba a casa, una sonrisa amarga se extendió por su rostro. El día del evento amaneció sofocante. El sol intenso se reflejaba en las coloridas paredes de la plaza central de San Juan. Mateo llegó temprano, acompañado de Mariana y algunos de los chicos a los que enseñaba. Estaba nervioso, pero intentó disimularlo.
Podía sentir el sudor corriendo por sus palmas incluso antes de tocar el auto. La multitud crecía a cada minuto, curiosos con celulares listos para grabar el momento. La música sonaba por parlantes improvisados, vendedores ambulantes pasaban con empanadas, pero el corazón del chico solo latía al ritmo de lo que estaba por venir. El auto estaba allí, brillando a la luz del sol, como un gigante dormido. Al pasar la mano por el capó, Mateo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que no se trataba solo de arrancar el motor. Se trataba de demostrar quién era frente a todos. Mariana notó su mirada y le apretó el hombro en silencio, como diciendo, «Tú puedes». Pero en el fondo, Mateo sintió una punzada. El recuerdo de las palabras de su padre resonó. «Escucha, hijo, el motor nunca se detiene». Respiró hondo y cerró los ojos. Tocó las piezas con calma, como si el coche intentara contarle un secreto. Fue entonces cuando sintió que algo andaba mal. Había un cable suelto, un perno que no debería estar allí. Su instinto le gritó que había sido manipulado. Se le revolvió el estómago. No era un defecto natural, era una trampa. Su respiración se aceleró, pero en lugar de pánico, una extraña calma se apoderó de él. Con dedos firmes, ajustó cada detalle, reconectó lo que estaba suelto y los instó a girar la llave. El silencio de la multitud fue roto por un potente rugido. El motor rugió como un trueno que atravesó la plaza, provocando aplausos, gritos y lágrimas. El impacto fue inmediato. Personas que nunca habían prestado atención a Mateo ahora coreaban su nombre al unísono. ¡Mateo! ¡Mateo! Los niños corrían por la plaza, imitando sus gestos como si también quisieran ser mecánicos. Mariana lloró de emoción, abrazando a los chicos que lo acompañaban, todos radiantes al ver a su amigo convertir un momento de riesgo en triunfo. Los periodistas se abrían paso, con los micrófonos desplegados para captar cada palabra que decía. Pero Mateo no dijo mucho. Simplemente se secó el sudor de la frente. Miró al cielo como para compartir ese momento con su padre ausente. Y luego volvió, la vista al coche, como agradeciendo al motor por no traicionarlo. Ese rugido no fue solo un homenaje. Fue un grito de vida que selló la identidad de un niño que había sido invisible hasta entonces. Al fondo de la multitud, Toño observaba en silencio. El odio que una vez lo había ardido ahora se mezclaba con una amarga sensación de derrota. Nadie sabía qué había hecho el día anterior, pero el hecho de que Mateo hubiera detectado y corregido el sabotaje transformó al niño en algo aún más grande, de lo que ya era. Toño quería desaparecer, pues no había lugar para él en esta fiesta improvisada que celebraba no solo al padre campeón, sino especialmente al hijo que había demostrado ser dueño de su propio destino. Con cada aplauso, sentía que su autoridad se desmoronaba. Mientras tanto, Mateo era alzado sobre los hombros de jóvenes que apenas lo conocían, pero que lo veían como un héroe popular. No se sentía un héroe. En su interior aún cargaba con el peso del hambre, la soledad y la humillación. Pero en ese momento se dio cuenta de que podía llevar algo más grande, la esperanza de todos aquellos que nunca habían tenido voz. A medida que la euforia en la plaza comenzaba a disminuir, Mateo se apartó de la multitud, intentando recuperar el aliento. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, no por miedo, sino por la intensidad de todo lo que acababa de experimentar. La gente lo rodeaba, queriendo estrecharle la mano, tomarle fotos, escuchar sus palabras. Pero para él, esto no se sentía como una victoria personal, sino como una nueva responsabilidad. Sabía que los chicos que lo seguían, aquellos con ojos hambrientos y pies agrietados, estaban allí porque creían en él. Al ver el brillo en sus rostros, comprendió que su don no era solo para arreglar motores, sino para abrir puertas. El recuerdo del cementerio regresó, de la promesa que había hecho ante la lápida de su padre, no vivir en las sombras. En ese momento,
se dio cuenta de que estaba cumpliendo precisamente eso. Mariana, siempre cerca, le trajo una botella de agua y un trozo de pan. Lo aceptó en silencio, sintiendo cómo el simple sabor se transformaba en algo inmenso. Cada bocado era más que alimento. Era la confirmación de que no estaba solo. Observó a los niños reír, corriendo alrededor del coche que minutos antes había rugido como una bestia, y sintió una emoción difícil de nombrar. No era orgullo ni alivio. Era la sensación de que finalmente existía para el mundo. Mientras todos celebraban, él consideraba cómo podría usar este reconocimiento. No quería fama, no quería perderse en elogios fugaces. Quería que el más alto, ese espacio que una vez lo alimentó, ahora se convirtiera en un lugar para enseñar. En ese momento, decidió que no dejaría que la energía de ese día muriera en la plaza. Sería solo el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente del evento, el barrio seguía entusiasmado con la hazaña. Videos circulaban en celulares mostrando el momento exacto en que rugió el motor y la multitud estalló en aplausos. Algunos periódicos locales incluso publicaron artículos llamando a Mateo el niño que heredó la oreja de su padre campeón. Sin embargo, Mateo no se dejó influenciar por los titulares. Se despertó temprano, como siempre, y regresó al taller. Se sentó en el suelo, ordenando tornillos oxidados, como si nada hubiera pasado. Para él, esa simple tarea era la base de todo. Cuando Mariana llegó y lo vio allí, con las manos aún cubiertas de grasa, sintió un silencioso orgullo. Sabía que cualquier otra persona en su posición se habría quedado deslumbrada, pero Mateo no. Su mirada permanecía fija en lo que importaba: aprender y enseñar. Fue ese mismo día que empezaron a llegar más niños, algunos por curiosidad, otros traídos por padres que creían que quizás este niño podría inspirar a sus hijos. En pocas horas, el patio de recreo improvisado se llenó de pequeños aprendices, cada uno con una pieza rota o un juguete viejo que querían volver a ver funcionando. Mateo respiró hondo y se paró en el centro, guiando con calma, mostrándoles cómo escuchar los sonidos, cómo notar detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. No había pizarrón ni herramientas nuevas, pero había algo que ninguna escuela ofrecía: la certeza de que todos allí eran valiosos. Mariana ayudó a organizar, ofreciendo botellas de agua y animando a cada paso. La escena parecía caótica para los de afuera, pero para los niños era como magia, y para Mateo era la prueba de que su viaje apenas comenzaba. A medida que aumentaba el número de niños en el parque, Mateo empezó a sentir un peso diferente sobre sus hombros. No era el peso del hambre ni de la soledad, sino el de la responsabilidad. No podía simplemente fracasar ante esas miradas esperanzadoras. A menudo se quedaba despierto toda la noche, preguntándose cómo explicar mejor cada detalle, cómo transformar la chatarra en una lección. Los vecinos, que antes apenas habían notado su presencia, ahora se detenían a observar. Algunos ofrecían piezas viejas, otros le daban palabras de aliento. Por supuesto, también había quienes criticaban, alegando que era peligroso dejar que los niños manejaran herramientas. Pero a pesar de la división de opiniones, el movimiento creció. Mateo se aferró a la certeza de que no solo estaba arreglando motores, sino que estaba ayudando a reparar vidas que, como la suya, habían sido dejadas de lado. Mariana se convirtió en una pieza fundamental de todo. Mientras Mateo enseñaba, se aseguraba de que nadie se quedara fuera, repartiendo comida siempre que la encontraba y organizando el espacio improvisado para que reinara el orden en medio del caos. Observaba con cariño cómo el niño, a pesar de su corta edad, conseguía captar la atención de los demás y derrochar confianza. Había en él una autoridad natural, no basada en el miedo, sino en el ejemplo. Lo más impresionante
era lo poco que Mateo hablaba, pero cada gesto lo decía todo. Cuando mostraba cómo apretar un tornillo con calma, era como si dijera: ten paciencia. Cuando enseñaba a escuchar el sonido de una pieza suelta, transmitía el mensaje: aprende a escuchar antes de juzgar. Mariana veía esto como algo más que una técnica. Era un carácter que se formaba ante sus ojos. Y en el fondo sentía que este niño se estaba convirtiendo en algo que ni siquiera él entendía. A pesar del crecimiento del proyecto improvisado de Mateo, no todo fue aceptación y aplausos. Algunos vecinos murmuraban que era una pérdida de tiempo, que esos chicos deberían buscar trabajo de verdad en lugar de jugar a ser mecánicos. Otros incluso insinuaban que Mateo solo llamaba la atención por ser el hijo de Luis Hernández, como si su dedicación no importara. Estas palabras llegaron a oídos del chico y por mucho que intentara ignorarlas, le dolían. A veces, cuando todos se habían ido y el patio estaba vacío, se sentaba solo en una caja de madera y dejaba que el peso de las críticas cayera sobre él. En Minos, esos momentos recordaba la promesa del cementerio, intentando transformar el dolor en fuerza. Sabía que no podía complacer a todos, pero no quería decepcionar a quienes creían en él. Fue durante este periodo que apareció un reportero más insistente, queriendo una entrevista exclusiva. A Mateo no le gustaba hablar mucho, pero Mariana lo convenció de que podría ser importante. Se sentaron en un rincón sencillo del taller con olor a grasa en el aire, y él respondió a sus preguntas con la mayor sinceridad posible. Dijo que no quería ser famoso ni rico, solo quería que ningún niño pasara hambre como él. Contó cómo podía oír los motores como si fueran corazones latiendo, y cómo esto le ayudó a comprender qué pasaba. El reportero quedó impresionado por la naturalidad y madurez de sus palabras. Al día siguiente, el artículo apareció en el periódico con el titular: El niño que enseña esperanza con grasa y tornillos. Para muchos fue solo curiosidad. Para los niños y para Mariana fue la confirmación de que Mateo estaba creando algo real. El informe difundió aún más el nombre de Mateo. Personas de otros barrios comenzaron a llegar al patio improvisado, curiosas por ver al niño, mecánico, con sus propios ojos. Algunos venían con piezas rotas, otros solo a observar. Los niños allí presentes se sentían orgullosos de formar parte, como si también fueran protagonistas de algo más grande. El espacio, antes silencioso y olvidado, ahora vibraba con voces, risas y el sonido de herramientas chocando contra el metal. Mateo, aunque cansado, no lo demostraba. Mantenía la calma, explicaba cada detalle y cuando alguien se equivocaba, en lugar de criticar, lo repetía con paciencia. Esta forma de enseñar se ganó la confianza de todos. Aún así, en el fondo, se preguntaba hasta dónde podría llegar sin un apoyo real. Era solo un niño de 10 años que intentaba aferrarse a un mundo mucho más grande que él. Toño, por su parte, observaba todo desde lejos, rumiando cada logro de Mateo como si fuera una herida abierta. No podía aceptar que su autoridad hubiera sido devorada por el talento de un niño. Pasaba las noches soñando con maneras de derrocar al chico, pero su éxito no hacía más que crecer. Cuanto más intentaba difundir rumores de que era solo suerte, más veían los lugareños los resultados concretos del trabajo de Mateo. Era imposible negarlo. El resentimiento lo carcomía y cada día se convencía de que necesitaba hacer algo más grande para recuperar su puesto. Mientras tanto, Mateo permanecía ajeno a la profundidad del odio que albergaba en el corazón del viejo mecánico. Estaba demasiado concentrado en los chicos que lo rodeaban, en los rostros que finalmente brillaban de esperanza. Y para alguien que había pasado tanto tiempo invisible, ser visto así era como respirar aire fresco después de años atrapado en una habitación cerrada.
Con el tiempo, lo que empezó como una improvisación se convirtió en rutina. Todas las tardes, tras terminar las tareas más pesadas del taller, Mateo corría al patio, donde ya lo esperaban decenas de niños. Algunos traían piezas de bicicleta, otros motores de ventilador rotos e incluso radios viejas que nadie creía que pudieran repararse. El lugar parecía un pequeño laboratorio de sueños, hecho de chatarra y persistencia. Mariana ayudaba a mantener el orden, separando grupos, asegurándose de que todos tuvieran su turno. Lo curioso era que cuanto más enseñaba, más aprendía Mateo. Él mismo se sorprendía de la paciencia que descubría, de la claridad que ganaba al explicar algo sencillo. Era como si, al dar sentido a esos pedazos de hierro, también le diera sentido a su propia vida, y esto lo hacía sentir fuerte, incluso con el cuerpo aún marcado por el hambre. Aún así, no todo era fácil. Mateo sentía el cuerpo cansado y había días en que casi se desmayaba de debilidad. Mariana lo notaba y se aseguraba de llevarle comida siempre que podía, pero no siempre era suficiente. En esos momentos, los niños más pequeños lo miraban con preocupación, inseguros de cómo alguien tan pequeño podía cargar con tanto peso. Él no se quejaba. Sabía que si paraba, tal vez todo se derrumbaría. La responsabilidad lo impulsaba. Las noches eran las más duras. Tumbado en un colchón delgado, con el estómago vacío, pero con la mente llena de imágenes de las miradas que dependían de él. Soñaba con motores, pero también con algo más grande. Que esos niños algún día tendrían una opción, que serían vistos no solo como niños de la calle, sino como personas capaces de cambiar su propio destino. Esta esperanza era lo que lo impulsaba a seguir adelante. El éxito del barrio empezó a atraer a gente de fuera, y con él llegaron las primeras ofertas de ayuda. Un comerciante local donó una caja de herramientas usadas. Otro ofreció llantas viejas para que los niños practicaran cómo cambiarlas. Para Mateo, cada donación era un tesoro. Lo organizaba todo con esmero, explicando que cada objeto tenía valor y debía ser tratado con respeto. Esta actitud impresionaba a los adultos, quienes veían en sus palabras una madurez poco común para alguien tan joven. Los niños, a su vez, se emocionaban con cada nuevo avance. Cuando recibían un pequeño motor de motocicleta, era como si hubieran ganado un trofeo. Pasaban horas a su alrededor, escuchando a Mateo explicar cómo encajaba cada pieza. El brillo en sus ojos reflejaba lo que más anhelaba: demostrar que no hacía falta mucho para despertar la esperanza. Pero el crecimiento también trajo desafíos inesperados. El patio de recreo improvisado empezó a sentirse estrecho, y los vecinos comenzaron a quejarse del ruido constante del metal y los gritos de los niños. Algunos incluso amenazaron con llamar a la policía diciendo que era peligroso. Mariana se preocupó, temiendo que el proyecto se detuviera por problemas burocráticos. Mateo, sin embargo, se mantuvo firme. Dijo que, de ser necesario, daría clases en la calle, en las aceras, donde quiera que hubiera espacio. Esta determinación silenció a muchos críticos, pero también aumentó la atención sobre él. La gente de los barrios vecinos se acercó a observar, algunos con genuina curiosidad, otros simplemente para juzgar. Y durante todo esto, Toño observaba desde lejos, cada vez más consumido por la ira. Para él, ver a Mateo reconocido como líder y maestro era insoportable. Lo que una vez pareció simplemente una amenaza a su orgullo, ahora se convirtió en una obsesión. Encontrar la manera de borrar al niño de una vez por todas. Mateo empezó a darse cuenta de que vivía en un frágil equilibrio. Por un lado, estaba la admiración de los niños y el reconocimiento de muchos vecinos. Por otro, la hostilidad de algunos adultos que lo veían como una amenaza o una molestia. Él mismo no entendía bien cómo un niño de 10 años podía despertar sentimientos tan extremos.
A veces, mientras caminaba por las estrechas calles de San Juan, oía a la gente murmurar su nombre, algunos con orgullo, otros con desprecio. Esta mezcla de voces lo confundía, pero también lo fortalecía. Sabía que no podía complacer a todos y que tal vez nunca sería aceptado por todos. Pero cuando recordaba a los niños que sonreían al arreglar algo con sus propias manos, todo valía la pena. Ese era el combustible que lo impulsaba a seguir adelante. Fue durante este periodo que surgió una oportunidad inesperada. Un profesor de una escuela técnica del barrio vecino oyó hablar de él y decidió visitarlo. Llegó al patio con una mirada escéptica, dudando que un niño tan pequeño realmente poseyera tantos conocimientos. Permaneció en silencio durante casi una hora, simplemente observando cómo Mateo explicaba pacientemente cada paso a un grupo de niños. El profesor notó que el niño no usaba términos técnicos complicados, pero su lógica era impecable y la forma en que relacionaba las fallas del motor con sonidos y sensaciones era algo que no se aprende en los libros. Finalmente, se acercó a Mariana y le dijo en voz baja: «Este niño tiene algo único, algo que necesita ser protegido». Para Mateo, esas palabras no significaron gloria, pero abrieron una nueva puerta. Comprendió que quizás su misión era aún mayor de lo que pensaba y que podía transformar no solo la chatarra en aprendizaje, sino también el prejuicio en respeto. Tras la visita del profesor, empezaron a circular rumores de que Mateo podría recibir una beca para alguna institución técnica. La idea entusiasmó a algunos vecinos, pero atemorizó al chico. Temía que estudiar en otro lugar significara abandonar a los niños que confiaban en él. Por las noches, tumbado en el delgado colchón, pensaba en ello, incapaz de dormir. Por un lado, quería aprender más y honrar lo que heredó de su padre. Por otro, no soportaba la idea de dejar el patio vacío. Mariana percibió este conflicto e intentó calmarlo, diciéndole que quizás era posible reconciliar ambas cosas. Pero en el corazón de Mateo, la duda lo atormentaba. Nunca había tenido una opción en la vida y ahora, cuando finalmente se le presentaba una, parecía más de lo que podía soportar. Mientras se debatía con esta decisión, Toño planeaba en silencio. El fracaso en la plaza aún lo atormentaba como una cicatriz. Veía la posible beca de Mateo no solo como una victoria para el chico, sino como una derrota personal aún mayor. Empezó a inventar historias para desmoralizarlo. Decía que el chico era arrogante, que explotaba a otros niños, que usaba su fama para su propio beneficio. Algunos le creyeron, otros no, pero la sombra de la duda empezó a cernirse. Mateo notó los cambios en las miradas de algunos vecinos, la frialdad en los saludos que antes habían sido cálidos. Le dolió, pero no dijo nada. Siguió yendo al patio, enseñando, sudando en silencio. En el fondo era consciente de que cada paso adelante también despertaba más enemigos. Era el precio de no ser invisible y, aunque sentía miedo, decidió seguir adelante. Los rumores sobre Toño empezaron a cobrar fuerza cuando un cliente insatisfecho juró que su coche había salido del taller en peores condiciones que cuando llegó. Aunque no tenía nada que ver con el trabajo de Mateo, muchos lo culparon. «Es demasiado joven, no puede ser tan bueno», murmuraban algunos. La desconfianza se extendió rápidamente y de repente el chico que había sido aplaudido en la plaza era visto con recelo en ciertas esquinas. Mateo sentía el peso de este juicio silencioso, sobre todo porque no sabía cómo demostrar su inocencia. Cuando se acercaba a un coche para ayudar, algunos adultos lo apartaban, diciéndole que no era un juguete. Por dentro, sentía como si le estuvieran arrebatando una parte de su talento, pero mantuvo el rostro firme, sin llorar. Había aprendido desde pequeño que mostrar debilidad era darle munición a quienes ya querían verlo caer. Mariana,
Sin embargo, no lo dejó afrontarlo solo. Fue de puerta en puerta, hablando con los vecinos, explicándoles que el trabajo de Mateo era real, que los rumores eran mentiras. Mostró videos, llamó a testigos y poco a poco el apoyo volvió a crecer. Aún así, Mateo cargaba con una herida invisible, la sensación de que su credibilidad podía ser destruida por palabras desagradables. Fue durante este periodo que se dio cuenta de algo importante. La verdadera fuerza no residía en impresionar a los adultos, sino en seguir cambiando las vidas de los niños que creían en él. Cada vez que un niño aprendía a armar una pieza solo, cada vez que una niña sonreía al identificar el sonido de un motor, era como si Mateo recibiera un refuerzo invisible para seguir adelante. Decidió que, si tenía que elegir un público, no serían los críticos, sino esos ojitos que nunca lo juzgaron. Con el tiempo, Mateo empezó a ganar más confianza ante la adversidad. Ya no se sentía tan afectado por los comentarios maliciosos. Su atención se centró en ver a los niños crecer junto con el proyecto. Muchos de ellos ya demostraban la capacidad de identificar piezas, reconocer ruidos e incluso desmontar pequeños motores sin ayuda. Para un niño de 10 años que apenas tenía para comer unos meses antes, fue como presenciar un milagro colectivo. El espacio improvisado, antes un patio olvidado, ahora respiraba vida. Cada risa, cada martillazo y cada descubrimiento le servía de combustible emocional. Y en el fondo, Mateo sentía que se estaba convirtiendo en algo más que un simple niño. Mecánico, se estaba convirtiendo en guía, aunque nunca había pedido ese papel. A pesar de esto, la tensión con Toño no disminuyó. El viejo mecánico continuó frecuentando el taller cada vez más amargado, cada vez más aislado. La envidia ya no era solo una emoción oculta, se desbordaba en pequeñas acciones. Miradas duras, palabras cortantes, un silencio pesado cada vez que Mateo pasaba. Algunos colegas intentaron calmar la situación, pero era evidente que Toño albergaba una creciente frustración. Mateo, a su vez, intentó ignorarla, pero lo cierto era que sentía miedo. No era solo miedo a ser humillado de nuevo. Era un sentimiento más profundo, como si supiera que ese hombre era capaz de algo peligroso. Por la noche, recordó el sabotaje del auto en el estacionamiento y se dio cuenta de que su intuición no se había equivocado. Aún así, decidió no dar marcha atrás. En su corazón creía que rendirse sería lo mismo que relegar a todos esos niños al olvido. Un sábado por la tarde, el patio estaba más lleno que nunca. El intenso calor hacía que el aire se sintiera pesado, pero nadie quería irse. Mateo había prometido enseñarles a arrancar un viejo motor de motocicleta que habían recibido como donación, y la expectación despertaba a todos. Los niños se agolpaban, algunos balanceándose en cajas para ver mejor, mientras los adultos curiosos observaban desde la acera. Se hizo el silencio cuando puso la mano sobre el motor y cerró los ojos. Como siempre, escuchó atentamente el latido de la máquina. Encontró fallas, ajustó tornillos, limpió cables. Luego les pidió que giraran la llave. El rugido resonó con fuerza, provocando aplausos y gritos. Para muchos, era solo una motocicleta en funcionamiento. Para estos niños, era la prueba de que si prestaban atención, ellos también podían dar vida a lo que parecía muerto. Mateo sonrió discretamente, complacido con el brillo en sus ojos. Pero no todos estaban allí para celebrar. Toño también estaba allí, apoyado en una esquina, con el rostro serio. Vio el entusiasmo de la multitud y sintió que le hervía la sangre. Con cada aplauso, sentía como si le arrancaran un pedazo de dignidad. Decidió que no podía esperar más. Sabía que se estaba organizando un nuevo evento comunitario, esta vez más grande, con la presencia de funcionarios locales y la prensa. El plan
era que Mateo presentara su trabajo con los niños, mostrando cómo enseñaba e inspiraba a tantos. Para Toño, esta sería la oportunidad perfecta para destruirlo de una vez por todas. Ya no era solo envidia, era obsesión. Mientras todos celebraban, él ya estaba planeando mentalmente cómo se aseguraría de que el siguiente motor no rugiera, sino que explotara en desorden frente a todos. Los preparativos para el nuevo evento entusiasmaron a todo el barrio. Se celebraría en una plaza más grande, con un escenario improvisado y puestos de comida por todas partes. El nombre de Mateo ya no era solo un rumor entre los vecinos. Ahora aparecía en carteles hechos a mano por los propios niños. El niño mecánico. Mariana se conmovió al ver cómo esa idea, nacida del hambre y la necesidad, se había convertido en un símbolo de esperanza. Mateo, en cambio, sentía un peso creciente en el pecho. Sabía que esta vez no se trataría solo de arrancar un motor. Tendría que demostrarles a todos que lo que hacía era real, que no era un truco ni suerte. Pasó horas en silencio, probando piezas, ajustando cables, como preparándose para cualquier sorpresa. En su interior llevaba el miedo al fracaso, pero también la determinación de no rendirse. Mientras tanto, Toño se movía en las sombras. Conocía la fragilidad de los motores viejos como nadie y planeó cada detalle del sabotaje. Pasó noches rondando el espacio donde se guardaba el coche principal del evento, jugueteando con tornillos, aflojando piezas cruciales que harían que el motor chisporroteara frente a la multitud. Para él, no importaba si el chico tenía talento o no. El objetivo era despojar a Mateo del respeto que se había ganado. El resentimiento ya se había convertido en veneno. Si alguien lo hubiera confrontado, podría haber admitido que temía ser olvidado. Temía que un joven le robara el lugar que creía que le pertenecía por derecho. Pero nadie preguntó, y se hundió cada vez más en este oscuro plan. Mientras el vecindario se llenaba de anticipación y esperanza, Toño se alimentaba del resentimiento, preparando el golpe que creía definitivo. El día del evento llegó con cielos despejados y un calor sofocante que hizo vibrar aún más la plaza. Desde temprano, niños y familias llenaron el espacio, emocionados por ver al niño que se había convertido en noticia. Había música, vendedores llamando a los clientes e incluso funcionarios locales hablando con periodistas. En el centro, cubierto por una tela, estaba el coche que arrancaría como demostración del talento de Mateo y sus jóvenes aprendices. Mariana, a su lado, notó lo sudorosas que estaban sus manos. Intentó tranquilizarlo, pero sabía que este niño solo cargaba con un peso que muchos adultos no podrían soportar. Mateo miró a su alrededor y vio las caras esperanzadas de los niños que lo seguían, cada uno esperando que no solo arrancara el motor, sino que también demostrara que todo tenía sentido. Cuando finalmente lo llamaron, el silencio invadió la plaza. Retiraron la tela, dejando al descubierto el coche antiguo, reluciente al sol. Mateo respiró hondo y se acercó. Pasó la mano por el capó, como siempre, y cerró los ojos para escuchar. Fue en ese momento que notó algo extraño. El sonido no era limpio. Había un traqueteo oculto, casi imperceptible, pero suficiente para alertarlo. Recorrió con los dedos las piezas y pronto encontró tornillos sueltos y cables mal conectados. Su corazón se aceleró. Sabía que no era un fallo natural, sino un sabotaje. Por un momento, consideró rendirse, temiendo la humillación delante de todos. Pero entonces recordó el cementerio, la promesa que le había hecho a su padre y las miradas en los rostros de los niños que creían en él. No podía echarse atrás. Con sorprendente y calma,
Comenzó a ajustar cada detalle, apretando, limpiando, reconectando, mientras la multitud esperaba en absoluto silencio. La plaza parecía contener la respiración mientras Mateo trabajaba. Cientos de ojos atentos seguían cada uno de sus movimientos. Niños apretujándose en las primeras filas y adultos observando en silencio. Algunos susurraban, preocupados por la demora, pero él se tomó su tiempo. Apretó los tornillos como si estuviera cosiendo algo vital. Limpió con paciencia la suciedad de las bujías y reconectó los cables con la delicadeza de quien cuida un corazón frágil. En su interior, el miedo aún latía, pero había una serenidad que emanaba de la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Al terminar, se levantó lentamente, se secó el sudor de la frente con el brazo e hizo un gesto para que giraran la llave. El primer sonido fue un jadeo, y algunos entre la multitud contuvieron la respiración. Pero poco después, el potente rugido del motor llenó la plaza como un trueno. El ruido resonó contra las coloridas paredes, mezclado con los gritos y aplausos que estallaron al unísono. Los niños saltaron de alegría, los adultos aplaudieron con entusiasmo, e incluso los periodistas se agolparon para registrar cada segundo. Mariana lloró desconsoladamente, mientras Mateo permaneció inmóvil por unos instantes, como si aún le costara creer que había funcionado. Cuando finalmente abrió los ojos, vio ante él no solo un coche en funcionamiento, sino una multitud que ahora lo miraba con absoluto respeto. Era más que superar un sabotaje, era demostrar que ningún veneno, ninguna mentira podía silenciar un don genuino. El impacto del momento fue abrumador. Toda la plaza coreó el nombre de Mateo y los niños corrían alrededor del coche como si hubieran presenciado un milagro. Algunos adultos se acercaron a estrecharle la mano, otros lo abrazaron con emoción. Para muchos, aquel niño de 10 años ya no era solo el hijo de Luis Hernández, sino alguien que se había forjado su propio nicho con esfuerzo y valentía. Mariana lo miró con silencioso orgullo, sabiendo que presenciaba un punto de inflexión en su vida. Mateo, por su parte, no levantó los brazos en señal de victoria, no pronunció un discurso. Simplemente sonrió levemente y dejó correr discretamente las lágrimas, porque comprendió que el rugido del motor no era solo para él, era para todos los niños que, como él, alguna vez fueron invisibles. En la esquina de la plaza, Toño observaba en silencio, con el rostro entrecortado por la rabia y la derrota. Su plan había fracasado, y peor aún, había cimentado aún más la imagen de Mateo. Nadie sospechaba de sabotaje, pero todos veían al chico como un genio capaz de superar cualquier obstáculo. Para Toño era insoportable. Cada aplauso sonaba a burla, cada lágrima de alegría, un recordatorio de que había perdido. Mientras la multitud alzaba a Mateo sobre sus hombros, celebrándolo como un héroe, Toño se alejó por las estrechas calles, con pasos pesados, el corazón lleno de resentimiento. En ese momento quedó claro que la batalla no era solo por motores, sino por legados. Y Mateo, sin preguntar, había ganado uno que nadie podía robar. Después de ese día, el nombre de Mateo resonó por todo San Juan. La gente hablaba en las esquinas, los videos del evento circularon en redes sociales e incluso las radios locales mencionaron al niño mecánico que había conmovido a todo un pueblo. Pero para Mateo, la vida no cambió de forma lujosa. Siguió madrugando, yendo al taller, limpiando piezas y organizando el parque infantil improvisado para enseñar a los niños. La diferencia estaba en las miradas. Ahora había respeto. Los hombres que antes se habían reído de él comenzaron a saludarlo con un discreto gesto, y las mujeres del barrio le ofrecieron comida, reconociendo el esfuerzo del chico. No se deslumbró, simplemente atesoró cada gesto como combustible para seguir adelante.
En el fondo, sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero ya no cargaba con el peso de la invisibilidad. Los niños, por otro lado, se sentían parte de algo grandioso. Regresaban a casa orgullosos contándoles a los demás niños lo que habían aprendido de Mateo, mostrando a sus familias lo que habían logrado desarmar o reparar. Muchos padres, antes escépticos, comenzaron a apoyarlos, trayendo piezas viejas para que sus hijos practicaran. Mariana lo vio como un milagro social. Un niño que apenas tenía para comer había creado una cadena de dignidad en 1900, medio de la pobreza. Sin embargo, junto con el orgullo llegó la preocupación. Sabía que Toño no se rendiría tan fácilmente. Su resentimiento era profundo, y cada victoria de Mateo solo profundizaba la sombra de ese resentimiento. Aún así, decidió no mencionarlo al niño, dejándolo disfrutar de este momento de logro. Mateo, ajeno al peligro, se centró en la enseñanza, creyendo que si se mantenía firme, nada podría derribar lo que con tanto esfuerzo había construido. Con el paso de las semanas, el patio improvisado se convirtió casi en una escuela informal. Los niños llegaban con cuadernos viejos para anotar lo que Mateo decía, dibujaban obras de teatro e intentaban replicar sus enseñanzas en casa. Algunas madres comenzaron a asistir a las clases, vigilando de cerca para garantizar la seguridad de sus hijos. Ver a esas mujeres sonreír, a menudo después de largas jornadas de trabajo, le daba a Mateo la sensación de estar haciendo algo más que solo motores. No se trataba solo de técnica, era comunidad. Mariana organizaba pequeñas filas, distribuía agua y mantenía el ambiente lo más ordenado posible, incluso en medio del caos. Lo que impresionaba a todos era cómo Mateo lograba mantener la atención. Su voz era firme pero serena. Sus gestos, seguros, aunque por dentro seguía siendo solo un niño que luchaba a diario contra la fatiga y el hambre. Fue en este contexto que surgió una nueva propuesta. Un empresario local, impresionado por la respuesta, se ofreció a ayudar a transformar el patio de recreo en un espacio más estructurado. Quería proporcionar nuevas herramientas, bancos de trabajo e incluso uniformes sencillos para los niños. La idea entusiasmó al vecindario, pero dejó a Mateo dividido. No sabía si aceptar este apoyo significaría perder la esencia de lo que había construido. Temía que todo se convirtiera en un espectáculo, algo muy alejado de la simplicidad que le daba sentido. Pasó noches hablando con Mariana, tratando de decidir. En el fondo, comprendía que tenía que aceptar, ya que sería una oportunidad para darles más seguridad a los niños. Pero también sabía que Toño no soportaba ver el proyecto crecer más. Y el niño, incluso sin decirlo en voz alta, percibió que la envidia del mecánico no había llegado a su límite. Era como si una sombra lo siguiera constantemente. La noticia del apoyo del empresario se extendió rápidamente por el barrio y en cuestión de días empezaron a llegar los materiales. Nuevas cajas de herramientas, estantes de hierro e incluso bancos sencillos para que los niños ya no tuvieran que sentarse en el suelo. Para muchos parecía un sueño. Para Mateo era la prueba de que sus esfuerzos estaban dando frutos. Organizó cada artículo con cuidado, explicando a los niños que el hecho de que algo fuera nuevo no significaba que se pudiera desperdiciar. Trataba cada herramienta como un tesoro, reforzando que el respeto es fundamental en cualquier aprendizaje. El brillo en los ojos de los niños y niñas al sostener un destornillador nuevo era indescriptible. Mariana observaba con emoción, segura de que esto estaba cambiando no solo el presente, sino también el futuro de estos niños. Sin embargo, este avance también le trajo más resentimiento a Toño. Se negaba a creer que un niño mantenido con donaciones y la atención del público pudiera alcanzar tanto reconocimiento. Pasaba horas solo repitiéndose que todo era injusto,
que Mateo no era más que una farsa sostenida por la lástima de los demás. Cada nuevo elogio al niño lo sentía como un insulto personal. Algunos colegas intentaron hacerle ver la belleza de lo que estaba sucediendo, pero Toño ya estaba cegado por el resentimiento. No era solo envidia, era la sensación de que lo estaban borrando de la historia del taller, reemplazado por un niño que apenas tenía edad para sostener una llave inglesa. Mientras todos celebraban la llegada de los nuevos materiales, él alimentaba en silencio la idea de que necesitaba dar el golpe final, algo que no dejara lugar a dudas. La obsesión ya no era solo contra Mateo, era contra cualquiera que se atreviera a creer en él. Con el espacio más estructurado, el patio dejó de ser un simple arreglo improvisado y se convirtió en un centro de aprendizaje para el barrio. Personas de otras partes de San Juan traían a sus hijos allí, curiosas por ver qué podía enseñar el niño de 10 años. Mateo, incluso pequeño ante tantas responsabilidades, se movía con naturalidad. Mostró cómo identificar fallas en motores sencillos, enseñó las diferencias entre las piezas y animó a los niños a trabajar en parejas para que aprendieran a colaborar. El ambiente, que antes había soportado el peso de la pobreza, ahora olía a esperanza mezclada con grasa. Las risas resonaban, los aplausos estallaban cada vez que un viejo motor volvía a arrancar. Era como si cada logro fuera una victoria colectiva, y aunque cansado, Mateo sentía en el fondo que estaba construyendo algo que nadie podría arrebatarle. Pero para Toño era insoportable. Con cada nuevo logro, la ira lo carcomía más. No bastaba con que Mateo hubiera superado el sabotaje en la plaza, ahora también había ganado recursos, respeto y apoyo externo. Toño ya no veía al chico como un simple rival, sino como alguien que simbolizaba su propia derrota. Recordaba los días en que lo llamaban maestro del taller, cuando su voz tenía peso y respeto. Ahora, al caminar por las calles, solo oía el nombre de Mateo en boca de la gente. El resentimiento se convirtió en una desesperación silenciosa. Empezó a aislarse de sus compañeros, bebiendo solo, repitiendo que necesitaba reclamar lo que era suyo. Mientras los niños celebraban cada nuevo aprendizaje y Mateo ganaba confianza, Toño se hundía en un pozo de resentimiento, cada vez más convencido de que necesitaba tomar medidas definitivas para borrar del mapa al chico que le había robado la gloria. Fue una tarde lluviosa cuando la tensión alcanzó su punto álgido. El patio estaba lleno de niños, todos entusiasmados por desmontar un pequeño motor de coche que un vecino había donado. La lluvia caía a plomo sobre el techo de lámina. El olor a grasa se mezclaba con la tierra mojada y el sonido de las risas resonaba por el espacio. Mateo circulaba entre los grupos, corrigiendo movimientos, dando consejos, animando a cada uno. No se dio cuenta de que Toño observaba desde la entrada, empapado por la lluvia, con la mirada dura y sombría. Entró despacio y el silencio se extendió. Los niños dejaron de hacer lo que estaban haciendo, sintiendo el peso de su presencia. Mariana, que estaba arreglando algunas piezas, lo miró fijamente, pero en el fondo temía lo que pudiera pasar. Toño no dijo nada de inmediato. Se acercó al motor, manipuló algunas piezas como para demostrar algo, y luego miró directamente a Mateo. El niño, con las manos aún manchadas de grasa, le sostuvo la mirada sin pestañear. El ambiente se volvió pesado, casi sofocante. Entonces Toño empezó a cuestionar en voz alta, diciendo que todo era una farsa, que ningún niño aprende de verdad, que era peligroso dejar que los menores jueguen con herramientas. Sus palabras eran veneno, escupidas con ira. Algunos niños se estremecieron, pero otros, para sorpresa de todos, se pusieron de pie y defendieron a Mateo.
Una niña dijo que ahora podía cambiar piezas sola gracias a él. Un niño dijo que aprendió a escuchar al motor como él le enseñó. Mariana contuvo las lágrimas, conmovida por su valentía. Por primera vez, no era Mateo solo. Contra Toño, era una comunidad entera demostrando su fe en él. La respuesta de los niños sacudió a Toño más que cualquier palabra de un adulto. Se quedó quieto por unos segundos, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. El respeto que una vez fue suyo, ahora estaba a la vista de un niño de 10 años, protegido por voces pequeñas pero firmes. La ira aumentó en oleadas y golpeó con fuerza la mesa de trabajo, haciendo temblar las herramientas. Algunos se estremecieron, pero Mateo permaneció donde estaba, respirando profundamente, con el corazón acelerado. No quería enfrentarse a Toño, pero tampoco quería huir. En ese momento, comprendió que la mayor prueba no era encender motores, sino demostrar que tenía el coraje de sostener lo que había construido. Miró a su alrededor, vio las miradas fijas de los niños y supo que no podía decepcionarlos. Mateo entonces dio un paso al frente y con voz firme a pesar del miedo, dijo que no necesitaba demostrarle nada a Toño, porque lo que él hacía estaba en los ojos y las manos de cada niño allí. Señaló el motor desarmado y pidió a los niños que mostraran lo que habían aprendido. Uno por uno, reemplazaron piezas, ajustaron tornillos, reconectaron cables, todo bajo la tranquila guía de Mateo. El motor no arrancó perfectamente, chisporroteó algunas veces, pero funcionó lo suficientemente bien como para demostrar que no era suerte. Estaba aprendiendo. El frágil sonido de ese motor resonó más fuerte que los gritos de Toño. Mariana, abrumada por la emoción, sonrió entre lágrimas. El mecánico mayor no encontró respuesta. Salió del patio en silencio, derrotado no por un solo niño, sino por la fuerza de una comunidad que creía en él. Y Mateo, incluso cansado y asustado, sintió que había ganado su batalla más importante hasta el momento. Tras aquel enfrentamiento, el ánimo en el patio cambió. Los niños parecían aún más unidos, como si hubieran participado en una victoria colectiva. Muchos comentaban entre sí que nunca permitirían que nadie volviera a menospreciar a Mateo. Su confianza creció, y esto se reflejaba en los pequeños logros diarios: motores de juguete que volvían a funcionar, bicicletas que se reparaban, ventiladores viejos que volvían a funcionar. Para el barrio, esto se convirtió en un símbolo de resiliencia, la prueba de que, incluso con tan poco, era posible construir algo transformador. Mateo, sin embargo, sentía su cuerpo cada vez más agotado. La responsabilidad era inmensa para un niño de 10 años. A menudo apenas tenía energía para comer y se quedaba dormido en un rincón del patio, cubierto solo por una fina tela. Mariana lo cuidaba lo mejor que podía, preocupada, pero también orgullosa de lo fuerte que se mantenía. Un día, mientras observaba a los niños trabajar, Mateo se dio cuenta de algo que lo impactó profundamente. Ya no era él quien lo hacía todo, eran ellos. Vio pequeños grupos organizándose, explicándose lo aprendido, corrigiendo errores con paciencia. Era como si el conocimiento se hubiera multiplicado y ya no dependiera solo de él. Ese momento trajo alivio y emoción a la vez. Mateo comprendió que el don que llevaba no era solo suyo, sino que ahora también pertenecía a esos niños. Sintió que se le quitaba un peso de encima porque finalmente comprendió que no tenía que cargar con todo solo. Sonrió discretamente al ver que la semilla había germinado. El niño mecánico ya no era solo un apodo. Era una llama que ahora ardía en varias manos pequeñas, listas para mantener vivo lo que había comenzado. Con el tiempo, el proyecto de Mateo ganó reconocimiento incluso más allá de San Juan. Pequeños periódicos locales escribieron artículos sobre el niño que transformó chatarra en una escuela.
E incluso las estaciones de radio locales entrevistaron a residentes que hablaron sobre el impacto en el barrio. Pero para él, nada de esto importaba tanto como ver a los niños sonreír. La mayor recompensa era ver a un niño presumir con orgullo una bicicleta reparada o a una niña alardear de haber aprendido a cambiar una pieza por sí sola. Estas escenas lo nutrían más que cualquier plato de comida. Aún así, la fama le traía cierta incomodidad. Había curiosos que se presentaban solo para filmar y publicar en redes sociales, sin comprender el verdadero significado. Mateo se sentía incómodo, temiendo que todo se convirtiera en un espectáculo. Mariana intentó protegerlo, recordándole que lo esencial era mantener su corazón en el lugar correcto. Fue una de esas tardes que Mateo se dio cuenta de algo más grande. Mientras caminaba por el patio, vio a un niño de 7 años enseñando a uno de 5 a sostener un destornillador. Rieron, se equivocaron, corrigieron y al final, juntos, lograron apretar el tornillo. Esa imagen quedó grabada en su mente. Era la prueba viviente de que el conocimiento ya no dependía solo de él. Se extendía, echaba raíces. Sintió una emoción difícil de contener, como si en ese instante el peso que había cargado desde el día que entró al taller se hubiera transformado en ligereza. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de comida se había convertido en una corriente de esperanza que ya no necesitaba su mano en cada detalle para existir. Por primera vez, Mateo respiró hondo y creyó que, tal vez, realmente estaba cambiando el destino no solo de sí mismo, sino de todos los que lo rodeaban. A pesar de toda la esperanza que floreció, Mateo seguía siendo solo un niño de 10 años. Su cuerpo, aún frágil por años, de hambre acumulada, resentía los efectos de largas horas de esfuerzo. Mariana notaba cuando se tambaleaba de cansancio o dormitaba sobre un montón de llantas viejas. Hizo todo lo posible por cuidarlo, llevándole comida, ropa limpia e incluso medicinas sencillas cuando era necesario. Pero sabía que el peso que Mateo soportaba no era solo físico, sino emocional. Quería estar en todas partes, ayudando a todos los niños, arreglando todos los motores, y a menudo olvidaba que tenía límites. A veces lo encontraba mirando en silencio el cielo nocturno, como buscando la fuerza que le faltaba en su padre. En esos momentos, Mariana comprendía que detrás de esa fuerza se escondía un niño que aún intentaba lidiar con su propio dolor. Aún así, Mateo no se rindió. Cada día regresaba al patio con la misma determinación, limpiando las herramientas, organizando a los niños, mostrando paciencia incluso cuando su cuerpo clamaba por descanso. Fue en una de esas tardes que decidió decir algo que nunca había dicho en voz alta, que no importaba de dónde viniera alguien, lo que importaba era lo que cada uno decidiera hacer con lo que tenía. Las palabras eran sencillas, pero resonaron profundamente en los presentes. Una madre lloró al oírlas, abrazando a su hijo como si finalmente creyera que tenía futuro. Los niños repetían la frase como un mantra, sin comprender toda su profundidad, pero sintiendo su importancia. Para Mateo, ese momento significó más que cualquier aplauso. Se dio cuenta de que, además de enseñar a reparar motores, estaba enseñando algo invisible, a creer, y esto lo sabía, ningún enemigo podría sabotearlo. Con el paso de los meses, el patio dejó de ser solo un lugar de aprendizaje para convertirse en un refugio. Los niños que antes vagaban sin rumbo por las calles, ahora tenían un espacio donde sentían que pertenecían. Muchos vecinos comenzaron a ayudar con pequeñas donaciones. Comida, ropa, repuestos. Incluso los grafiteros del barrio pintaron coloridos murales en las paredes representando motores, ruedas e incluso la cara sonriente de Mateo. El espacio, antes gris y lúgubre, cobró vida,
convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de las duras calles de San Juan. Mateo lo contemplaba todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. Nunca imaginó que la desesperada búsqueda de comida ese día en el taller resultaría en algo tan grande. Aún así, sabía que su misión apenas comenzaba. Pero crecer también trajo consigo nuevas responsabilidades. Personas de otros barrios le pedían a Mateo que enseñara en diferentes lugares. Le llegaban invitaciones para dar charlas en escuelas comunitarias e incluso las autoridades hablaban de apoyar el proyecto. Para un niño de 10 años era mucha presión. Muchas noches apenas podía dormir, con la mente llena de dudas sobre si estaba listo para todo esto. En el fondo, todavía se veía como el niño hambriento que llegaba al taller pidiendo comida. Mariana intentaba tranquilizarlo, recordándole que nadie esperaba la perfección, solo que se mantuviera fiel a sí mismo. Los niños, ajenos al peso que cargaba, corrían a él todos los días con abrazos y risas, y eso era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Mateo comprendió que quizá no pudiera cambiar el mundo entero, pero si podía cambiar el destino de esas caritas que confiaban en él, ya habría cumplido la promesa que hizo ante la tumba de su padre. El día en que Mateo comprendió plenamente lo que había construido fue sencillo, sin aplausos ni periodistas. Lloviznaba y el patio estaba mojado, pero un grupo de niños se había reunido bajo el techo de lámina. Llegó tarde, cansado, y se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Los propios niños y niñas ya se estaban enseñando unos a otros. Un niño de 8 años mostraba cómo sostener un destornillador. Una niña explicaba cómo escuchar un motor que se calaba. Todos estaban tan concentrados que ni siquiera notaron su llegada. Mateo estaba de pie en la entrada, con el corazón latiendo con pitos en fuerza. Sintió que por primera vez no necesitaba estar en todas partes a la vez. Lo que había plantado ya había echado raíces. Era como si el conocimiento y la esperanza hubieran cobrado vida propia, independiente de él. En ese momento, comprendió que no solo estaba cambiando motores, estaba cambiando destinos. Cuando por fin se acercó, los niños corrieron a abrazarlo, mojándose bajo la lluvia y riendo a carcajadas. Se dejó rodear, con sus delgados brazos temblando de cansancio, pero con el corazón tan ligero como siempre. Mariana, observando desde lejos, lloró en silencio, sabiendo que este niño se había convertido en algo que ningún abandono, hambre ni crueldad podría borrar. Mateo sonrió, mirando cada rostro, y dijo en voz baja, casi para sí mismo, no importa de dónde vengas ni lo que perdiste, importa lo que decidas hacer con lo que tienes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grabadas en la memoria de todos los presentes. Luego, la vida continuó. No hubo final de película, ni fortuna repentina, pero en ese barrio de San Juan, entre grasa, lluvia y risas, nació algo que nadie más pudo destruir, la certeza de que incluso lo invisible puede convertirse en un faro para otros. Lo que vimos hoy no se trata solo de motores o talleres, se trata de cómo incluso los más invisibles pueden encender una llama que ilumina el camino de muchos. Y ahora les pregunto, ¿cuántas historias como esta aún esperan ser escuchadas? Dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.